¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar sobre conciliación automática del CFDIs con analítica e inteligencia artificial. Estos webinars se graban, entonces vamos a empezar. Adelante, por favor, con la presentación. Excelente, pues bueno, mi nombre es Yael Rodríguez, soy socio de servicios de tecnología en BDO México y nos acompaña también Arturo Mendoza, que es gerente comercial de analítica fiscal. Adelante, por favor. Vamos a platicar un poquito de quién es BDO México. Sé que muchos de los que están presentes son nuestros clientes o ya nos conocen o han escuchado de nosotros, pero también sé que hay muchos que no. Vamos a platicar un poquito de la transformación del rol del contador a dar certidumbre fiscal, el desafío para formular la defensa fiscal y vamos a dar una demostración de un producto que nosotros tenemos en BDO. Adelante, por favor. Y bueno, en general, BDO es una organización enorme. Tenemos presencia en más de 160 países y territorios a nivel mundial. Tenemos más de 1,800 oficinas. BDO es una empresa que factura 15,000 millones de dólares anualmente. Hemos tenido un 7% de incremento a tipo de cambio constante y tenemos ya casi 120,000 colaboradores a nivel global, ¿no? ¿Por qué esto es relevante para ustedes? Y ahorita voy a platicar de los servicios que damos. Porque nosotros internamente tenemos una red, y cuando hablo internamente, me refiero a BDO México y a BDO Global y a todos los BDOs de todo el planeta. Tenemos justamente una red de conocimiento que nos permite compartir estudios de casos sobre temas de industria, em, estudios sobre inteligencia artificial, sobre implementaciones de e-commerce, implementaciones de logística, de manufactura. Entonces, siempre que hacemos una implementación de un RP o de una automatización de impuestos o de analítica o de inteligencia artificial, tenemos esta revisión interna, ¿no? ¿En qué nos ayuda? En que tenemos siempre las mejores prácticas. Entonces, nosotros somos una empresa que brinda servicios de primer nivel global, es decir, las prácticas que utilizamos para todos nuestros clientes son pues prácticamente lo más sofisticado y lo más avanzado a nivel global, ¿no? Adelante, por favor. En BDO México tenemos 9 oficinas, somos ya más de 1,000 colaboradores. Tenemos oficinas en Ciudad de México, dos en Polanco y una en Torre Mayor. Estamos en Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Monterrey, Mazatlán, Tijuana y Querétaro. Y bueno, ahí pues están los puntos de contacto, ¿no? Entonces nos pueden visitar físicamente cuando ustedes lo deseen. Y tenemos 4 áreas de servicio principales. Seguramente muchos nos conocen ya por auditoría, BSO o servicios de control financiero, servicios de consultoría, gobierno corporativo y demás, e impuestos. Bueno, dentro de servicios de consultoría, adelante con la siguiente slide, por favor. Tenemos servicios de tecnología. Yo personalmente soy socio de estos servicios, entonces me encargo de todo este tema. Con gusto podemos platicar cualquiera de estas tecnologías. Trabajamos con Microsoft, trabajamos con NetSuite, trabajamos con Odoo, trabajamos con SAP, con Sage. Tenemos servicios de estrategia digital. Tenemos servicios también de productividad y colaboración, no nada más de implementación clásica de un RP, sino que les podemos ayudar con licencias de correo de Microsoft 365, licencias de correo de Google, Google Workspace, servidores en Google Cloud, en GCP, Google Cloud Platform, en Microsoft Azure también si lo necesitan. Igual trabajamos con Amazon. Tenemos también un área de Process Automation en donde utilizamos UiPath
también. Trabajamos con Power Automate. Les podemos ayudar en temas de analítica de datos, machine learning. Tenemos muchos estudios de modelos de machine learning para diferentes industrias. Trabajamos con Power BI, con Tableau también. Les podemos ayudar con expansión de equipos de IT. Si no saben qué software seleccionar, damos servicios también de selección de software, tenemos datos, inteligencia artificial, les podemos ayudar con cybersecurity, en general, pues servicios administrados de los departamentos de IT y si se requiere también les podemos ayudar con servicios de implant. ¿Ok? Ahora, como lo comentaba, BDO es una organización global, entonces si se requiere un consultor especializado en una industria específica, en un software específico, es muy probable que tengamos a alguien en nuestra red global que pueda dar ese servicio súper especializado, ¿no? Entonces, pues con gusto platicamos, estamos a su disposición para cualquiera de estos temas y me gustaría ahora sí entrar en materia. Adelante, por favor, con la siguiente slide. Y bueno, te dejo el micrófono, Arturo, para que empecemos a platicar ahora sí de cómo podemos identificar los errores en las conciliaciones fiscales, ¿no? Hola, hola Yael, hola a toda la gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Claro que sí, voy a presentar mi pantalla porque al final, a partir de esto, nos iremos directamente a ver el producto que estamos manejando. ¿Me confirma de favor, Yael Mesa, cuando ya se vea mi equipo? Sí, sí, ahí ya lo podemos ver. Excelente, muchas gracias. Pues nuevamente, gracias, buenos días. Como comentaba ya, la verdad es que somos una empresa sumamente global, sumamente grande que da muchos servicios, pero ahorita en la parte específica en las que nos encontramos tiene que ver con temas de conciliación fiscal, o más generalmente en temas fiscales. Sabemos perfectamente, y ahorita voy a dar una introducción relacionada con eso, cómo nos está presionando la autoridad. A lo mejor lo primero que aquí preguntaría sería, ¿cómo identifican los errores? Cuando ya les avisa la autoridad, es decir, son reactivos, manualmente con hojas de cálculo, que la mayoría de las empresas o de las personas hacen justamente eso. Parcialmente, muchas empresas ya están comenzando a contratar descargadores de XML, lo cual está muy bien, pero hacen parcialmente el trabajo, ¿no? De todo modo nos queda o queda de nuestro lado el comenzar a hacer hojas de cálculo o revisiones de datos a partir de tener un descargador. O ya tienen alguna plataforma fiscal, analítica de datos, inteligencia artificial o algún otro. Es una pregunta un poco más interna para saber cómo lo hacemos. Aquí la idea es que con BDO fiscal pues podemos llegar a automatizar esta información. Antecedente y nos vamos directamente a la presentación. Temas que ya conocen. La recaudación ha incrementado de una forma exponencial. Para el 26 se prevé pues una recaudación histórica como nunca, pero no es nada más porque sí, ¿no? El plan maestro al final nos está determinando qué es lo que tenemos que hacer, cuánto vamos a recaudar y cómo vamos a acceder a los contribuyentes que son de algún modo cautivos, a los que no son cautivos, cómo vamos a poder recaudar igualmente dinero, pero la verdad es que normalmente con los cautivos es donde han estado comenzando a hacer mucho más auditorías para obtener evidentemente mucho más ingresos de la recaudación. ¿Qué es lo que hace el SAT? Pues los errores más comunes detectados por el SAT tiene que ver con esto. Inconsistencias entre ingresos declarados y CFDIs emitidos. El riesgo es alto y creo que son las principales inconsistencias que nos detecta y que nos notifica el SAT. No tengo lo mismo dentro de mis archivos con respecto a lo que tú me declaraste. Diferencias entre IVA y trasladado y declarado. El año pasado, a principios del año pasado, es donde comenzaron a ser muy estrictos en temas de IVA declarado y lo trasladado y lo declarado, y nos comenzaron a hacer muchísimo más requerimientos relacionados incluso con tasas de IVA para que tuviéramos el detalle y comenzaron también a poner restricciones relacionadas con qué podíamos o no declarar, ¿no? Antes era casi que abierto, cualquier nota o cualquier factura que yo obtuviera la podía meter para hacer deducciones. En la actualidad ya hay restricciones, a veces por montos, a veces por RFCs, a veces por diferentes situaciones. Entonces, cuando creemos que podemos meter absolutamente todo y nos dice el SAT que crees que no se pudo, ahí es donde comenzamos a tener esas diferencias. Inconsistencias en nómina. Bueno,
una variable más que antes, la verdad es que la pasamos hasta desapercibido y ahora se comenzó a convertir en uno de los temas más relevantes para las empresas, al grado de que ya existen diferentes empresas con sus diferentes áreas relacionadas o encargadas solamente de área de nómina, de área de impuestos, de área de cálculos. Ahí como experiencia tengo un despacho como cliente que me decía que es el primer año donde ya tiene más gente que está metida en el área de tecnología en lugar de los consultores fiscales, lo cual en teoría no debiera ser, ¿no? La verdad es que el área de tecnología debiera dejarse a la tecnología justamente para que automatice aquellos procesos que no generan mucho valor y para que le deje los procesos que sí generan valor en los consultores fiscales. Temas adicionales, depósitos bancarios y respaldo fiscal, omisión de declaraciones mensuales o anuales o gastos deducidos. En general son los errores más comunes que se presentan, pero algunos de ellos pues solamente son preventivos, ¿no? Medidas no coercitivas donde nos hacen una invitación, pero cuando comienza a haber reincidencia, cuando no se corrige, entonces ahora sí comienza a haber medidas correctivas, fiscalizadoras, coercitivas, que incluso, ustedes saben, pueden llegar directamente apenas legales, ¿no? A situaciones legales. Errores más comunes detectados por el SAT, y eso es lo que le vamos a mostrar ahorita con la herramienta. Inconsistencias entre ingresos declarados y CFDIs emitidos. Ya lo había mencionado, el SAT compara los CFDIs de ingresos emitidos con los ingresos acumulados declarados y CR o IVA. Ahí sí se dan cuenta, el tema principal es que nosotros tenemos nuestras hojas del cálculo desde las cuales hacemos nuestros cálculos, valga la expresión. Pero el SAT a veces nos dice, oye, yo tengo 100,000 pesos en mis propios documentos. El problema es cómo llegó el SAT a esos 100,000. No tenemos idea. Nada más nos pone el dato. Pero para llegar a ese dato, a veces es imposible. O si no imposible, es muy complicado. Si ustedes procesan 10, 20, 50 CFDIs mensuales, pueden hacer el trabajo manual. Si ustedes procesan, no sé, 10,000 o 50,000 CFDIs mensuales, entonces ya se convierte en toda una rutina que es precisamente en la que estamos muy metidos. Causa típica, no acumular todos los FDIs del periodo, emitir facturas canceladas sin reflejar cancelación correcta. Hay varias situaciones que nos llevan allá, pero la consecuencia al final siempre va a ser la misma y va a ser la misma en todo lo que vaya comentando. Esta es una imagen que seguramente ya la tienen muy bien identificada. ¿Qué crees? Y ya no solamente es de periodos actuales, ¿no? Puede ser de periodos anteriores. En el 2021, en el 2022, me declaras estos ingresos anuales y yo tengo otra cantidad. ¿Cómo llegó a esa información? Esa es la invitación más común. Ahí también aprovecho para comentar algo. Hay ya muchísimos descargadores. El descargador, valga la expresión, les va a descargar la información, pero no va a llegar a estos montos. ¿Por qué? Porque se convierte solamente en un tema técnico de descarga de información, no se convierte en un tema técnico fiscal, donde además de descargar, comenzamos a hacer los cálculos necesarios para que les diga, esto es la vista que tiene el SAT de ti. Ahora sí, compara esa vista con respecto a lo que tú declaraste para ver dónde tenemos esas diferencias. A nivel reactivo, a nivel preventivo, aún mejor. Estoy terminando ahorita noviembre, te digo, esto es lo que tú debieras de estar presentando a la autoridad como declaración de tus impuestos para el siguiente mes. Entonces, esa parte se comienza a convertir bastante interesante y con sustento, ¿no? Que es algo relacionado con lo que les queremos mostrar. Errores comunes, diferencias entre IVA trasladado y declarado. El SAT cruza IVA contra CFDIs emitidos, contra IVA declarado de los pagos mensuales. Tenemos que meternos mucho con esa información, tanto documentos que emito como complementos de pago y al revés, documentos que recibo y sus respectivos complementos de pago. Ahí es donde tenemos muchas veces diferencia con respecto a lo que el SAT nos está diciendo que tenemos que declarar. Diferencias de IVA causado, y ustedes saben que la consecuencia tiene que ver con, pues a veces cancelación de sellos y eso en automático significa dejo de facturar. Inconsistencias entre nóminas timbradas y retenciones reportadas. Todo esto lo vamos a mostrar ahorita. Entonces, quiero adelantarme un poquito porque además de todo hay otros temas relacionados con temas de riesgo fiscal. Y eso ahorita que vean la plataforma creo que les va a resultar bastante interesante. En suma, el desafío del contador ya no solamente pues lo típico, ¿no? Hacer mi hojita de cálculo, hacer los cálculos para presentar. En realidad ya tenemos que comenzar a ser proactivos, visionarios y lo más importante, utilizar herramientas de tecnología, repito, para que se automaticen aquellos procesos que no generan valor o lo más que se pueda. Al final nunca se va a poder, no se llegó a preguntar, oye, ¿puedes exactamente decirme qué es lo que tengo que declarar? No creo que haya alguna plataforma que lo llegue a hacer al 100%, pero sí va a haber alguna plataforma que te va a ayudar mucho en el trabajo recurrente, que eventualmente llegará al 70, al 80, al 90%, qué sé yo, pero disminuye en automático el trabajo que tiene que hacer la persona de impuestos, fiscalista, etcétera. Vamos a nuestro producto y nuestro producto en realidad con dos diapositivas enseñaré la cantidad o la información principal y de ahí ya nos vamos a ver cómo es que trabajamos. Em, ¿Qué es nuestro producto video fiscal?
Pues la verdad es que es un producto que al igual que cualquier otro se va a conectar a la plataforma del SAT mediante lo más importante que es la firma electrónica. Primer tema relacionado con inteligencia artificial o con automatización de procesos es que el trabajo no lo hacemos nosotros, el trabajo lo hacen los robots. Los robots se encargan de estar permanentemente diciéndole al SAT, necesito descargar la información. Eso lo hacen ustedes, por cierto, de manera manual o lo harán algunas otras plataformas con una actividad semi-manual. El hecho de que lo hagan los robots tiene la ventaja de que cuando no recibe la información como la solicitó, va a volver a insistir y va a insistir y va a insistir hasta que el SAT diga, listo. Es como si ustedes quisieran reservar un lugar de un concierto y ahí está un robot que dice, cuando se desocupa uno, de inmediato lo tomo. Estaría excelente, ¿no? Normalmente no pasa eso, hay que estar constantemente buscando. Entonces, ustedes saben que hace unos 3 meses, a finales de mayo, principios de junio, el SAT tuvo un problema importantísimo porque cambiaron plataforma, sobre todo para documentos cancelados. Entonces, cuando cambian plataforma, el SAT nos da la posibilidad de que descarguemos la metadata y además los XML. Cuando estuvo mal, pues no hay plataforma alguna que pueda llegar a obtener esa información y más si procesan muchos datos. Pero en el momento que ya se recupera, la diferencia entre un robot y hacer el procesamiento manual es importantísimo, porque lo que vamos a hacer es que vamos a garantizar tener los datos que el SAT tiene de ustedes. ¿Qué descargamos? Descargamos pues, los FDIs de ingresos y de egresos, en suma, que si nos vamos a temas particulares significaría documentos que yo emito, documentos que yo recibo, complementos de pago de clientes, de proveedores y sus respectivos documentos de nómina, así como complementos como carta aporte, ¿no? Documentos de traslado. La descarga de la información pues va a llegar a un sitio en el cual ustedes tendrán la información siempre almacenada. No llega a sus máquinas, llega a la nube. Pero desde la nube, ustedes a su vez ya pueden descargarlo a su máquina si es que es necesario. Ustedes pueden almacenarlo simplemente. Si llega a haber algún movimiento de gente, pues en lugar de que diga, ¿dónde dejó el contador que salió la semana pasada la información? Está en la bóveda, está en la nube. Ahí siempre va a estar todos los XML, todas las declaraciones, toda la información que sea necesaria, pero también vamos a descargar de manera semanal y mensual diferente información. De hecho, voy a avanzar hacia acá en esta diapositiva para que ya les vaya mostrando lo que hace nuestro producto fiscal. Empecemos por lo primero, como ya comentaba, descarga de XML, de declaraciones, de opiniones de cumplimiento e integración al buzón tributario. El acceso a nuestra plataforma, como se dan cuenta, es mediante una nube, perdón, un navegador. Ustedes podrán acceder al navegador y una vez que accedan al navegador y que configuren la o las empresas, si ustedes son una empresa muy grande que a su vez son un grupo, pues aquí podrán dar de alta la empresa uno, 2, 3, las 10 empresas. Y una vez que las den de alta, comenzamos a conectarnos al portal, podremos descargar la opinión, perdón, la constancia de situación fiscal y una vez que está la constancia de situación fiscal, significa que ya tenemos la posibilidad o la capacidad de comenzar a ver nuestra información. Ahí está la constancia y dice, ya estoy conectado con el portal. A partir de ese momento ya tengo la posibilidad de comenzar a descargar todos los FDIs que me dices. Pero no solo eso, sino que podemos conectarnos a los portales de diferentes portales, valga la expresión, ¿no? Nos podemos conectar perfectamente a portales para extraer la información de los impuestos estatales. Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato. Actualmente ya rondamos los 10 portales para impuestos estatales y cuando sea necesario agregar algún otro, simplemente lo configuramos, bueno, lo desarrollamos y en ese momento ya tendremos alguno adicional. Nos podemos conectar al portal del IMSS, en cuyo caso podríamos estar descargando información del IMSS desde su empresa, como salario de integrado, como número de empleados y compararlos a su vez con la información que tiene el SAT. Podemos conectarnos también con el portal del Infonavit para obtener las cartas de no adeudo, que es importantísimo también eso. La verdad es que cada vez nos están pidiendo más documentos que, que vayan evidenciando la solvencia de la empresa. Ya no solamente es la opinión de cumplimiento del SAT, sino también opinión de cumplimiento del IMSS o carta de no adeudo del Infonavit. Entonces, una vez que tenemos la conexión, estamos en capacidad de comenzar a descargar la información, los XML justamente. Descargarlos significa obtenerlos o descargarlos en la plataforma, pero también descargarlos significa que ustedes puedan a su vez solicitarlos porque, no sé, si yo quiero los FDIs de nómina, le puedo decir, tráeme los FDIs de nómina que llevamos en este mes o en el mes pasado, y en ese momento la plataforma va a generar dos archivos. Un archivo que tendrá la metadata y un segundo archivo que tendrá todos los XML. Pero
Si se dan cuenta, muchas ocasiones dicen, es que yo no quiero seguir haciendo trabajo manual. Ahí es donde entramos. La verdad es que como BDO hacemos toda la automatización que sea necesaria, porque esa misma información que ustedes necesitan la podemos poner en un FTP para después integrarla de manera automática a su ERP. El que tengan, ¿no? Odoo, SAP, el que sea necesario. Aquí podemos perfectamente automatizar la información para que se cargue de manera automática en su ERP. Si son todos los documentos, puede llegar a ser de utilidad, pero a veces no tenemos o no necesitamos todos. Imagínense que tengo yo facturas recibidas que no tenía registradas o identificadas porque se hizo un viaje, una convención, y los diferentes asistentes comenzaron a solicitar facturas de alimentos, de hospedaje, de taxis. Cuando yo hago mi revisión, obtengo esos documentos XML y ya después, mediante el proceso que hacemos como BDO, los podemos perfectamente cargar en su sistema para que ya no tengan que estar haciendo trabajo de manera manual. Si se dan cuenta, esa funcionalidad es bastante interesante. Ahora, continuando con la funcionalidad básica. Ya comentaba que descargamos los XML. Podemos, por cierto, consultarlos también de manera individual. Vamos a suponer que yo entro aquí a mi zona de documentos descargados y quiero consultar los documentos que en el evento que se hizo el mes pasado o en este mes, alguno de mis empleados obtuvo. Entonces le digo, tráeme los documentos de este mes desde el primero hasta el día 20 del 11 del 2025, y en ese momento ya tengo la capacidad de visualizar cada uno de los documentos que se hayan emitido. En este ejemplo son poquitos, pero si yo presiono en alguno de ellos, ya internamente me va a decir quién fue el emisor, el documento, eh, pues la información relacionada con los productos, incluso si llegara a necesitar temas relacionados con la materialidad, porque a lo mejor en este documento, pues yo quiero aquí agregar un documento, una justificación, un comentario, lo podemos hacer. ¿Sabes qué? Esta es la factura del evento y aquí está el contrato que realizamos por si más tarde llega la autoridad y me dice, oye, este documento, dime qué lo sustenta, ¿no? No, ¿sabes qué? Que lo quiero bajar de manera individual porque nada más fue uno. No pasa nada. Aquí veo la simulación o la representación visual del PDF, que es al final la información que bajamos, y ya en ese momento la descargo. O si quiero descargar individualmente el XML, aquí también lo tengo. Mi punto entonces es descargar del SAT hacia nuestra plataforma. Significa que ustedes en nuestra plataforma lo puedan consultar o a su vez descargar a sus propios equipos o incluso actualizar directamente en el ERP. Entonces, en este ejemplo ya vemos cualquier información que sea necesaria, la podemos filtrar, pero algo que es importante es que nosotros podemos tener la información desde lo que nos pide la autoridad, es decir, 5 años para atrás. Si ustedes quieren traer desde el 2020 todos los FDIs, ya sea 100, ya sea 1000, 1 millón o 10 millones, tenemos empresas que tienen de todo, desde muy pequeñitas hasta empresas sumamente grandes que facturan o que procesan 100,000 o más documentos mensuales. Toda la información se puede almacenar perfectamente en la plataforma. Entonces, regreso un poquito para continuar en la parte. Esta, si se dan cuenta, es una funcionalidad un poco más genérica y que ustedes pueden llegar a decir, oye, eso mismo lo hago actualmente con mi descargador de información. Seguramente que sí, pero todavía nos falta la parte de correctivos, preventivos, adicionales u opcionales, que es donde creo que nuestra plataforma fiscal tiene bastante valor. ¿Qué más vemos aquí? Ya lo comentaba, las opiniones de cumplimiento para que eviten tener que estar entrando constantemente a la plataforma. Aquí yo puedo entrar a opiniones de cumplimiento y una vez que estamos ahí decirle, pues tráeme lo más reciente del SAT. Presiono aquí en declaraciones, opiniones del SAT y se descargó el día de ayer la declaración, pero en la opinión, que igualmente la puedo aquí ver. No, ¿sabes qué? Ya me pidió mi proveedor para darme de alta no solamente la del SAT, sino del IMSS. Aquí está la opinión del IMSS, que en este caso pues es una opinión que resulta positiva. No, incluso ya me pidieron la carta de no adeudo del Infonavit, aquí se presenta. Me dices, BDO Fiscal, que tu plataforma lo hace cada sábado y si yo lo quiero ahorita mismo, la puedes solicitar. Entramos aquí a utilerías, le pedimos en bitácora de descargas que lo descargue y presiono en el signo nada más para decirle, en este momento me interesa mi opinión de cumplimiento, entonces encárgate de ir al portal del SAT y quiero que me traigas la opinión. Entonces, los robots se encargan de hacer el procesamiento semanal, pero si tuviéramos alguna eventualidad o alguna urgencia, podemos también solicitar esa información sin tener que acceder al portal del SAT. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Bueno, nos podemos integrar también, como ya comentaba, al buzón tributario y vamos a comenzar a ver alguna información importante relacionada con los reportes correctivos. Los correctivos significa básicamente, pues ya pasó, me hicieron una auditoría o me hicieron una invitación a ver información que no coincide.
Entonces nos metemos a nuestra plataforma de analítica. Esto quiero comenzar a comentarlo porque creo que puede llegar a ser de bastante interés para ustedes. Nuestra plataforma sumamente de descarga o exclusivamente de descarga es lo que estamos viendo ahora. Pero tenemos una plataforma de analítica en la cual toda la información descargada se traslada a la aplicación de analítica. A veces pongo el ejemplo de que es como si ustedes, todos los FDIs que descargan, los pasaran a una tabla pivote cada vez que los descargan. Y además de todo, que ya tuvieran los reportes que ustedes normalmente necesitan para estar atendiendo las solicitudes que tiene la autoridad. Eso es la plataforma de analítica que incluso se integra con algunas modalidades o funcionalidades de ella, de inteligencia artificial. En este ejemplo, entramos de inmediato a ver la información que tiene la autoridad. Me dice, tú tienes 33 documentos emitidos y un documento cancelado que yo descargué hasta el día de ayer de la plataforma del SAT. Y digo hasta el día de ayer porque nuestra plataforma se encarga de estar actualizando todos los días en la madrugada los datos, lo cual no significa que si hoy es último día de mes y hoy me interesa saber pues qué documentos se generaron, yo los puedo también solicitar para que se integren a la plataforma. Pero pensemos en que eso no es lo más común. Lo más común es que yo esté viendo lo que ya sucedió o lo que está sucediendo hasta el día inmediato anterior. Aquí me dice, en noviembre tienes 33 documentos que te suman 340,977 pesos. Esto ya está convertido a pesos, pero si quiero ver el detalle de esa información, con presionar ya me aparecen los datos. Aquí están mis 33 documentos, donde me dice cuál es el UID, el folio, la fecha, el RFC del receptor y diferente información. Porque aquí, aunque estamos viendo, no sé, 10 columnas, pero yo podría agregar cualquier otra información si fuera necesario. Bueno, ya vimos estos datos. Ahora me interesa que agregues el método de pago por decir algo. Vean cómo en la plataforma lo que está haciendo, aquí, no, perdón, ya estaba el método, una disculpa, pero digo, puedo agregar cualquier otro, quiero ver alguno útil, el uso tal vez del CFDI, arrastro el uso y ya me agregó la columna que dice uso, aquí está, donde dice G03 o S01. Estamos descargando los FDIs a una plataforma analítica en la cual de inmediato comenzamos a presentar los montos que nos van a interesar. Por supuesto, un subtotal es un poco más informativo. En realidad, bueno, no es informativo, porque a partir de esa información también es que la autoridad dice qué es lo que más hay que declarar como tus respectivos ingresos. Y aquí yo puedo comenzar a filtrar por diferentes criterios. Si yo quiero hacer un reporte donde solamente tenga mercancías y adquisiciones, G01 y G03, lo puedo filtrar. Si se dan cuenta, aquí aparece un uso que es el S01. Entonces, en lugar de que vea S01, tal vez solo me interese ver G03. Y ahí está, y ya cambió mi monto. O informativo, los S01, aquí está. O me interesa cualquier filtro que tenga la plataforma, lo puedo realizar aquí para que una vez que vaya teniendo mis reportes, los exporte a Excel o simplemente los cierre. Pero empecemos o continuemos con la parte de la analítica. Aquí ya me está diciendo entonces cuántos documentos tengo, pero decíamos que era una plataforma correctiva. ¿Por qué? Porque si alguien, o más que alguien, me dice la autoridad, oye, te estoy haciendo una invitación porque en el 2022 no coinciden los ingresos que tienes con respecto a lo que me declaraste. Pues yo me paso al 2022, estoy poniendo cualquier ejemplo, y aquí seguramente esto ya les parecerá bastante más similar a lo que tiene el SAT. Aquí dice, ¿cuántos FDIs tuve en enero del 2022? En enero, vigentes, perdón, que son 16, y no tuve ninguno cancelado. En febrero igualmente, en marzo 21, 2. La suma de mis 21 documentos activos me representa un ingreso de 106,000 pesos, que si yo presiono en ese monto podrá ver cómo está detallado. Pero no solo eso, sino que en el lado derecho, les muestro, y me voy a colocar en marzo, ya me está diciendo cuánto le declaré a la autoridad. Aquí está. Esto que ven aquí, la última columna, son mis ingresos. ¿Cómo obtuve ingresos declarados? ¿Cómo obtuve esa información? Pues porque descargamos precisamente las declaraciones que tiene la autoridad. Si yo entro aquí donde dice obligaciones de la empresa, entonces podría revisar esta información que es de que marzo del 2022. Entonces, filtro aquí mi información, le pido o le pregunto, me muestre la información que descargó de marzo del 2022, eso para, insisto, alguna información que me pidieran de meses o años anteriores. Ya dice, aquí es donde tengo tus datos. Tengo que tú presentaste, pues tu provisión al ISR, presentaste la DIO también, tu contabilidad electrónica normal y una complementaria. Pero si yo descargo el documento que es la evidencia de mi declaración, lo voy a abrir.
es donde nosotros estamos o estaríamos tomando los datos. La voy a abrir aquí. Ahí está. Entonces, esta es la declaración que hicimos en marzo del 2022, donde le dijimos esta cantidad, que cuando nos pasamos a la plataforma, aquí podemos ver exactamente los 106,844 pesos. Esto es lo que yo le declaré y que coincide perfectamente con lo que tiene la autoridad. Mi problema no es que coincida, ¿no? Evidentemente mi problema es cuando no coincide. Y aquí ya podemos a lo mejor revisar otros meses y me voy a centrar en este que estoy marcando en azul. Yo presenté a la autoridad 112,000 pesos de ingreso y la autoridad me dice, ¿qué crees que tengo 152,000, no 112,000? Aquí yo puedo presionar en el dato y decirle, pero ¿cómo llegó la autoridad a esa información? Pues vamos a comenzar a desglosarlo porque ya es más fácil para mí ver los folios que está considerando la autoridad. Estos montos coinciden con los que tiene el SAT. Y tal vez aquí ya digan, es que el folio 655 yo lo cancelé y no lo tiene, no lo sé, comenzar a hacer los movimientos necesarios. Para este ejemplo yo tengo 2,100,000 pesos eh, que tiene el SAT y que me está diciendo, esos son los ingresos que yo tengo de ti como empresa, pero tú me presentaste 1,414,000 pesos. Necesitas hacerme las aclaraciones o los complementos necesarios. Si se dan cuenta, yo mencionaba que era correctivo. ¿Por qué también puede llegar a ser preventivo? Pues porque si yo me paso aquí al 2025 y sabiendo que estamos en noviembre, me dice, en noviembre llevas hasta ahora un documento activo, 34 documentos cancelados, bueno, por lo menos la cantidad finalmente, no, disculpen, 13 documentos activos, uno cancelado, y la suma de tus documentos activos te daría esta cantidad. Evidentemente no tengo declaraciones yo todavía, pero, disculpen, me coloqué en 2024. Por cierto, sirve para que vayan viendo cómo todo ya lo descargamos, ya lo tenemos en una plataforma en la cual es mucho más fácil colocarme en el mes o en el periodo que a mí me interese para que comience a ver mi información. Ahora sí, diciembre, perdón, en este mes que estamos revisando, tengo estos FDIs, no tengo declaración y son 33 activos, uno cancelado, por un total de 293,000 pesos, donde yo podría presionar ya y comenzar a meterme en el detalle. Ese es uno de los reportes que la verdad es que las empresas que tenemos como clientes más utilizan, que es el visor de emitidos, el visor de recibidos, visor de cancelados, incluso visor de pagos. Toda esta información nos va sirviendo para que tengamos una vista muy similar, a veces incluso idéntica de la que tiene el SAT, pero también podemos conciliar con respecto a lo que es la información que tienen ustedes directamente en su sistema ERP. ¿Esto para qué nos sirve? Pues si se dan cuenta, su sistema ERP o sistema contable es la base que ustedes utilizan para poder hacer sus declaraciones. ¿Qué pasaría si esa base pues no está igual exactamente que lo que tiene la autoridad? Y voy a poner ejemplos que incluso pueden llegar a ser eventuales, pero que son reales. Cancelaron una factura en su sistema y no se timbró, o tienen una factura con montos distintos que no llegaron o que se llegó a duplicar. Ese tipo de inconsistencias son las que vamos detectando. Pero en la parte de la conciliación, aquí podríamos perfectamente decir, yo voy a extraer, me voy a conectar a tu sistema. Nosotros como BDO perfectamente nos podemos conectar a su sistema ERP y poderles decir, en el caso de, voy a hacer el ejemplo nuevamente en noviembre, yo tengo 33 documentos de tu sistema contable o ERP que nos suman 340,000 pesos. E igualmente es la misma cantidad que tenemos en el SAT. En este caso está idéntico. Vamos a ver ahora para recibidos. Nuestro auditor de recibidos aquí me dice, pues yo no tengo todavía la conexión, a lo mejor no lo he extraído, déjenme pasar de mes. Este es uno muy interesante. Pero ¿qué crees que en octubre el SAT tenías 17 facturas activas y 4 canceladas? Sin embargo, en tu ERP o en tu sistema contable tenemos 13 facturas que da un monto de 98,000 pesos. La diferencia son 4 facturas que es posible que sean las canceladas. Si yo presiono aquí en este monto, me va a indicar cuáles son las 4 facturas que yo tengo en el SAT, pero que no tengo en el ERP. Cuando veo esa información, a mí me facilita comenzar a hacer estos temas relacionados con la conciliación. Incluso más allá de eso, tenemos la posibilidad también de meternos en el detalle haciendo las conciliaciones. Evidentemente es mucha información, no quisiera tampoco llenar de tantos datos, pero sí que vean la funcionalidad que tiene nuestra plataforma fiscal, desde la cual pueden pues, ahorrarse muchísimo trabajo, ¿no? En estar revisando los datos. En realidad, cuando existen los documentos en ambos sitios, es donde nos sentimos más tranquilos, pero a veces pueden llegar a existir, sin embargo, tener distintos estatus, como lo muestra este ejemplo. Voy a tomar incluso todo el año para que sea más claro a lo que me refiero. En esta imagen dice, tiene 188 documentos
que son facturas activas, lo voy a hacer un poquito más grande, y que el monto de las facturas en el SAT da 1.650.000 pesos y en el sistema contable o el ERP, hago referencia a los dos porque nos podemos conectar a los dos, da esta cantidad. Tu diferencia es cero, por lo tanto eso está perfecto. También tienes otras que son perfectas, que son notas de crédito igualmente canceladas. Mi problema son dos. El primero, que tengo 16 documentos que en el portal del SAT aparecen como cancelados, pero que en tu sistema contable o en tu ERP aparecen como activos. Estos son los que a mí me preocuparían. Y puedo incluso saber exactamente cuáles son. Si yo le pregunto, quiero que me muestres ahora no solamente eso, sino que me digas estos 16 cuáles son, pues aquí me coloco y le reemplazo la información, porque ya la descargamos, recuerden, del portal, para que aquí pueda ver cuáles son los 16 documentos. Para mí ya es más fácil con eso, entonces, ir a hacer un seguimiento individual para preguntarle exactamente cuáles son los documentos, porque si copio incluso el UID, pues reviso la información en nuestra misma plataforma, por cierto, no haría falta meterse en detalle. Aquí yo podría ir y decir, búscame CFDIs recibidos y una vez que los encuentres, revísame el documento que acabamos de consultar. Ahí está. Que en una plataforma lo tengo como activo o como cancelado y aquí ya comienzo a darle seguimiento a la información que fuera necesario. Ese es el primer documento que a mí se me haría interesante para comenzar a tener pues, la conciliación que menciono. El segundo también puede llegar a ser útil, que son las dos filas que vemos en la parte superior. Tengo 9 documentos que en el portal del SAT aparecen cancelados, pero que ni siquiera los tengo yo en mi sistema contable. Y tengo 37 documentos más que igualmente están como activos en el portal del SAT, pero que yo no los tengo en el sistema. Claro, es información de demo, de repente pueden llegar a ser muchos documentos, pero vean la facilidad con la cual comenzamos a hacer ese seguimiento con respecto a nuestro sistema, pues para que tengamos en orden nuestro sistema y la información que tiene el SAT. Y todo eso lo podemos en cualquier momento exportar a Excel, lo podemos ver por documentos emitivos o podemos hacer reportes donde nos vayan conciliando la información de los pagos, que es un tema también muy importante cuando consultamos nuestra información. La parte de los pagos a lo que se refiere es dime qué documentos tengo, ya sea de ingreso o de egreso, y dime cómo están relacionados con sus respectivos pagos. Incluso, si quisiéramos llegar a detectar complementos de pago pendientes, podemos hacerlo. Tenemos para eso dos opciones. La primera, un poco más complicada, conectarnos directamente al sistema de tesorería, es decir, a bancos, porque cuando nos conectamos al sistema de bancos, entonces podemos comenzar a rastrear cada uno de los movimientos que hicieron. Porque es más complicado. Dos temas. El primero tiene que ver con hacer la extracción perfectamente del XML de bancos o bien conectarnos al sistema de tesorería que tengan ustedes. El segundo, por el que puede llegar a ser complicado, es que no siempre tenemos el UID que hemos pagado. Sabemos que pagamos un documento, incluso ponemos el número de documento pagado, pero no el UID. Entonces ahí tenemos que hacer una conciliación. Aún así se puede llegar a realizar. Un segundo proceso es que en lugar de que vayamos a tesorería, ustedes en un documento Excel o algún documento puedan indicarle qué CFDI pagaron y con eso entonces tenemos la capacidad de saber qué complementos de pago están pendientes. Si fuera ese el caso, entonces ya le enviamos un correo electrónico al proveedor para decirle, este documento te lo pagué, no sé, la semana pasada y no tengo todavía tu información de complemento de pago y te hacemos el recordatorio. Este otro documento que ven aquí es donde relacionamos los pagos con los UID de pago. Entonces ahí se puede ver cuál es el documento del complemento de pago, cuál es el documento origen o el documento relacionado, el número de parcialidad, la fecha de timbrado, y después la fecha tanto del complemento como el documento origen, la moneda, saldo, y con eso básicamente nos serviría para comenzar a detectar saldos insolutos de la información. En este ejemplo estoy trayendo todo el 2025, ¿no? Pero lo podemos ver mes por mes. No sé, me interesa ver septiembre, pues entonces me voy a mi plataforma de analítica para ver la información de septiembre y en ese momento ya tengo solamente cuáles son los documentos que todavía tienen algún saldo. Aquí sí podemos ver que algunos todavía están pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos relacionando la información de ambos procesos. Voy a regresar un poquito. Estoy viendo incluso el tiempo para respetar en la medida de lo posible el tiempo que nos están dedicando. Y para comenzar a mostrarles otra información. Eh, Listas negras. La verdad es que la parte de las listas negras es relativamente sencillo con nosotros porque actualizamos permanentemente, bueno, no permanentemente, actualizamos los listados cada semana, aunque no cambien ustedes saben, cada semana. Pero la ventaja de la plataforma es que si yo entro a cualquiera de los documentos que tengo, ya sea de ingreso o de egreso, de inmediato en el momento que lo recibe, va a tener la posibilidad de decirme si
el proveedor o el cliente está en la lista 6969 y no solamente si está, sino cuál es el estatus o la situación en la que está. Entrar a reportes como este, la verdad es que nos facilita mucho, pero la plataforma tiene también la ventaja de que les puede notificar. Si ustedes hacen una factura con un proveedor que está en el listado, les va a llegar un correo electrónico que diga, ojo, te estoy avisando, no podemos hacer nada más que eso, pero con eso ustedes estarán enterados para saber si ese proveedor con el que estamos trabajando queremos seguir o tenemos que hacer algo pues para prevenir, ¿no? Cualquier situación que puede llegar a ser desagradable. Podemos tener esos listados de 69 y 69B y en el momento que ustedes hagan alguna transacción, de inmediato notificarles. Entonces, esa parte creo que también es interesante. Eh, y tenemos también los visores de nómina. El caso del visor de nómina, pues ustedes saben, ya lo comentaba, que está siendo cada vez un poco más relevante. Ya tiene tiempo. En la parte de nuestros reportes, aquí podemos ver los que ya vimos ahora del visor de emitidos. Existen muchos otros que nos van indicando. Ahorita vamos a ver el tema del IVA. Eh, la parte de los documentos recibidos, igualmente si tengo no relación con alguien de los listados 69, 69. Y en la parte de nómina, nosotros podemos hacer ya, en principio, pues un listado simplemente con toda la información que tengo en la nómina. Déjame cambiar de mes. Un detalle de los conceptos. A veces queremos saber, pues, cuánto tenemos de salario base, cuánto de prestaciones, diferencias. Ya lo comentaba que si nos conectamos al portal del IMSS, yo puedo obtener salario de integrado, puedo obtener número de empleados y eso compararlo con respecto a la información que tenemos en el SAT. Pero definitivamente el que más nos va haciendo utilidad es el que tiene que ver con la tabla que nos presenta a su vez el SAT, donde nos dice cuáles son o cuántos son los recibos que tienes, cuántos empleados, total de percepciones, tanto de sueldos como asimilados, pero a su vez está la diferencia. Si yo me coloco en este ejemplo en mayo, la plataforma lo que me dice es, en mayo tuviste percepciones de 26,000 pesos con 3 trabajadores, tu impuesto retenido fue de 666 pesos y lo que tú enteraste al SAT, que es esta columna, es de 667 pesos. Coincide perfectamente. Aquí el tema evidentemente será cuando no nos coincida, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de ver el detalle nuevamente de la información que tiene el SAT. Si no coincide, yo presiono en el dato y ya me indica exactamente cuántos y cuáles recibos tiene, a qué empleados, percepciones, impuesto, retenciones. Y si yo quiero incluso hacer mis reportes con mucho más detalle, aquí está toda la información. A diferencia de un documento de ingreso donde tengo clientes, tengo proveedores, en el caso de los documentos de nómina, pues aquí yo tengo empleados, ¿no? Tengo tipos de nómina, tengo fechas o formas de pago. Entonces, si se dan cuenta, es diferente información, no la podemos almacenar en el mismo espacio, pero al almacenarlas en sitios como este, pues ya nos da la posibilidad de que podamos consultar los reportes existentes o incluso crearlos. La parte de la plataforma de la analítica para crear reportes es sumamente robusta. Pensemos en lo siguiente, quiero hacer un reporte de nómina donde me pueda llegar a presentar el RFC del empleado o diferentes datos, porque todos los campos están aquí. Y quisiera aquí saber también pues, la clave de la percepción o de la deducción. Y también quisiera saber pues, el monto, ¿no? El importe base. eh, o importe y además cuánto está exento, cuánto está grabado. La lógica que mantenemos en nuestra plataforma fiscal es no solamente descargar la información, sino descargarla y podérselas presentar de tal manera que sea mucho más sencillo que ustedes hagan incluso sus propias consultas, si es necesario, o bien que las dejemos ya automatizadas para que después simplemente las consulten. Aquí hay un reporte donde ya traigo información del empleado, la clave, y ya puedo comenzar a agregar más información. Agrega, por favor, la descripción, o agrega el estatus del documento, o agrega la fecha de pago. Eh, Vaya, toda la información que ven del lado izquierdo es la que se puede perfectamente agregar para que hagamos nuestros reportes y que queden actualizados. Eso es lo que le llamamos analítica para poder hacer nuestros propios reportes en caso de que los que ya existen, que son bastantes, pues bueno, no sean suficientes para la información, ¿no? Eh, voy a ir mostrando alguna información ya adicional para ir cerrando. Tenemos reportes preventivos, adicionales, y esta parte a mí se me hace interesante que tiene que ver con el tema de riesgo fiscal. Nosotros, en BDO y basado precisamente en las prácticas que conocemos, definimos una serie de reglas que si bien no son exactamente las que tiene el SAT, porque nadie conoce exactamente lo que hace o la forma como te mide o te controla el SAT,
pero sí decimos, a ver, llevamos ya mucho tiempo trabajando, identificamos algunas reglas de riesgo fiscal, en el cual si caemos en esa situación, es muy probable que el SAT nos haga cierta observación, a veces invitación, a veces incluso directamente auditoría, porque no lo prevenimos. Entonces, en este caso, cuando hablo de esa situación, lo que hicimos es que cada uno de todos los FDIs, si ustedes procesan, no sé, 10,000 documentos mensuales entre emitidos, bueno, de ingreso, de egreso, incluyendo nómina, incluyendo de todo tipo, todos los FDIs, cada uno de ellos, lo metemos a una caja. En esa caja están alrededor de 300 reglas y ya después en la salida me dice, pues este es FDI específicamente, ¿qué crees? Que tuvo esta situación, así que identifícalo, corrígelo o haz las medidas correctivas. Este no tuvo nada, sale perfectamente. El resumen de esa información le llamamos medidor de riesgo fiscal. Hagamos un ejemplo. Yo puedo filtrar en este año y en este año me dice, pues todo esto es lo que he identificado. 54 cosas, pero vamos a detallarlas un poquito más. Algunas seguramente no serán de tanto riesgo, serán más informativas, pero otras sí nos pueden llegar a representar algún riesgo en temas fiscales. Empecemos quitándolo de porcentaje con estos. Voy a expandir incluso la zona. Me dice que identifique en el tema de pagos de proveedores que existen complementos de pago con fecha de emisión mayor al día 5 del mes, lo voy a emplear un poquito más, del mes de la fecha de pago. ¿Cuántos documentos identifiqué? 6. Aquí está lo derecho. ¿Representa riesgo? Pues sí, en algunos casos puede representar incluso riesgo monetario, pero más allá de eso, yo presiono en ese riesgo que me identificó la plataforma y me va a indicar cuáles son los documentos que cayeron en tal situación. Para este ejemplo son 6. Entonces aquí yo me meto y ya veo los documentos. Déjenme ver, lo está actualizando aquí. Ahorita van a aparecer. Déjenme ir por uno un poco pues más que más corto, más fácil de ver. Veamos otro que está aquí abajo. Documentos recibidos y que está en la lista 69. Hay uno y cuando yo presiono en él, me indica que es este, el Banco Mercantil del Norte. Siguiente, vamos a comenzar a ver algunos que son más interesantes. Identifica FDIs recibidos con diferente régimen fiscal del receptor. 5 documentos en esa situación. Presiono en el botón, ya me dice cuáles son. Incluso si en este mismo momento quiero hacer alguna revisión más profunda, presiono en el documento y ya puedo entonces ver esta situación, que es el CFDI recibido con diferente régimen fiscal del receptor. Y podría darle seguimiento todavía. Aquí presiono en UID y me va a llevar al documento. Entonces, aquí el resumen es que alrededor de 300 reglas o cálculos realizamos. Aquí pueden ir viendo algunos de ellos. XML nómina emitido fuera de plazo, complemento fecha mayor, bueno, ese es el mismo, de diferente régimen fiscal. Eh, es lo que hacemos. Comenzamos a ver en qué situación pueden llegar a caer cada uno, ¿eh? Porque se revisa uno por uno los documentos y aquí les vamos indicando para que sea un poco más sencillo que podamos tener pues una salud fiscal. Es como si fuera un check-up, ¿no? Que me dice, hoy te despiertas y está bien tu presión, tus triglicéridos, etcétera, etcétera. Es lo que vamos haciendo con ese módulo. Podemos incluso generar reportes que ya tengan la información pues como si fuera más un tema ejecutivo, ¿no? El resumen de cuántas situaciones detectó y esas situaciones pues nos va a indicar exactamente cuáles son. Podemos generar el documento PDF para ver esa información, aunque en realidad el tema aquí tiene que ver con el sustento y el sustento en este caso es más importante todavía que un resumen ejecutivo. Pero es lo que le llamamos riesgo fiscal. Son módulos que pueden llegar a ser interesantes dentro de la plataforma. Termino con un par de cosas, ya si te parece. No en detalle, pero ya lo comentaba, podemos identificar perfectamente cuáles complementos de pago están pendientes por entregar cuando hacemos la revisión previa, es decir, qué pagos se hicieron, qué complementos, perdón, qué documentos tenemos PPD y a partir de esa información poderle enviar un correo al proveedor para recordarle que tengo complementos que no me ha entregado de pagos que ya fueron realizados. En este ejemplo, asesoría y ya me meto a la parte de proveedores y cuando busco al proveedor llamado asesoría, pues le voy a indicar exactamente a qué correo asesoría le tengo que entregar la información. Aquí está asesoría y diseño, le pongo el correo del proveedor y le va a mandar un recordatorio diciéndole que este documento ya está pagado y que aún no tenemos el complemento de pago correspondiente. Y un par de módulos más que tiene que ver con la automatización de los procesos REPSE.
Ustedes saben perfectamente que a veces tenemos muchos proveedores REPSE que nos tienen que enviar su información mensualmente, constancias, opiniones, presentación de impuestos, incluso los recibos de nómina de los empleados que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues le digo, ¿sabes qué? Ya no me los envíes, envíalo a un correo inteligente que se va a encargar de detectar exactamente si el documento es válido o no. Y una vez que detecte la validez o no la validez de dicho documento, te va a mandar un correo de confirmación, pero ya los podré tener para que a su vez los puedas descargar. Estamos automatizando gran parte de los documentos de los proveedores REPSE que nos tienen que enviar. Si pasa lo contrario, es decir, ustedes son, no sé, una empresa de servicios, una empresa de limpieza, de seguridad o de algo que tienen que dar algún servicio a clientes, pueden también hacer lo contrario. Yo subo aquí mi nómina y ya no me preocupo porque le va a llegar y va a dispersar a cada uno de los clientes a quien les tengo que enviar la información. Son módulos que manejamos que nos pueden facilitar en realidad la vida, ¿no? Entonces, me quedo aquí, Yael, por si hay alguna duda, alguna pregunta, tratar de resolverla, pero es nuestra plataforma video fiscal, que la verdad es que la estamos utilizando y está siendo de bastante utilidad porque no es un simple descargador. La descarga es la base, pero con ello ya hacemos una cantidad importante de reportes y de procesos de automatización. Excelente. Muchas gracias, Arturo. Sí tenemos algunas preguntas y la primera de ellas es, ¿cuáles son los requisitos para poder conectar en este aplicativo al ERP de la empresa? Claro que sí, hay, y de hecho aquí no tengo la diapositiva, pero tenemos alrededor de 5 mecanismos para poder conectar. Algunos les llamamos de acceso a las bases y otros los llamamos de empujar a la información. La verdad es que como BDO tenemos pues, mucha automatización en mucha experiencia en esa parte. ¿A qué me refiero? Si son sistemas más fáciles, más comunes, donde existe una base de datos a la que podemos acceder, entonces en su propio servidor se instala algo que se encarga, lo voy a manejar así como un algo para no meterme en temas técnicos, que se encarga de sacar la información del RP o del sistema contable y enviarla para que se pueda llegar a procesar precisamente lo que ven ustedes como bóveda segura. Y en ese momento ya se comienza a comparar la información de ambos sitios. Sin embargo, hay ocasiones en las que nos dicen, oye, no, no puedes acceder a mi servidor, temas de seguridad o mi servidor está en Alemania y es imposible. Ok, hagamos lo contrario. Lo contrario significa, yo no me voy a conectar a tu base, sino que tú me vas a enviar la información. Yo te digo cuál es la plantilla de datos que necesito, tal, 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 y tú ya te encargas de enviármelo. Digo, digo te encargas en el sentido de que lo enviarán desde su lado, pero en realidad lo haríamos nosotros. Hacemos un proceso para que nos manden la información que necesitamos todos los días. En temas técnicos se llaman web service, se llaman sistemas APIs o incluso pueden enviarlo hasta por correo electrónico, la información se procesa. Entonces, ya metiéndonos o trabajando con el área de tecnología, veríamos el mecanismo más adecuado para poder hacer esa conexión. Sí, justo, y es mucho más fácil cuando ya son nuestros clientes, porque digo, al final traen los servicios de ERP, nada más es conectar los equipos técnicos internos de BDO, ¿no? Cuando no es así, pues únicamente les pedimos esa comunicación con el equipo técnico, ya sea su equipo de IT interno o su proveedor, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos otras preguntas y dice, ¿las facturas recibidas se identifican también por el uso del CFDI? Sí, es correcto. Es correcto. Algo que comentar es que todos los documentos que tenemos tienen toda la información. Entonces, aquí con base a lo que comentabas, y lo muestro rápido. Hay unos archivos que tenemos relacionados con los pagos del IVA, y me voy a meter aquí. Por ejemplo, es el que me va a hacer el cálculo o el precálculo del IVA para documentos recibidos. Pero precisamente uno de los temas relevantes tiene que ver con el uso. Entonces, cuando yo aquí abro la información, podemos ver que está filtrado por defecto para que el uso del CFDI sea mercancías y adquisiciones, que es el G01 y G03. Si ustedes dicen, oye, no, no quiero solamente eso, quiero que pongas todo, pues le quito el filtro y entonces ya comenzamos a hacer los filtros necesarios. Pero por defecto, efectivamente, está para mercancías y adquisiciones con la posibilidad de que hagamos cualquier cantidad de filtros de esa información porque todo está ahí. Todos los campos están aquí. Personalizable, sí. Ujú. Luego dice, ¿se puede obtener evidencia del resultado de la revisión de las listas negras en el momento que se requiera?
Sí, yo comenté el que es más fácil, que es cuando ustedes hacen alguna operación, simplemente les va a llegar un correo, les dice, oye, estás trabajando y hay una lista negra. Pero hay una funcionalidad que es preventiva. Entonces, antes incluso de que lo trabajen, se llama válida, que es el que ven por acá abajito, me estoy moviendo el ratón. Pueden ustedes inclusive decirle, yo quiero que antes de que se opere o se procese algo, primero me llegue la información para saber si estoy en las listas, bueno, si está el proveedor o el cliente en las listas negras, y en caso de que sí esté, la verdad es que ni siquiera hago el trabajo, ¿no? Ni siquiera trabajo con ellos, pero me va a estar notificando por correo. Se puede efectivamente automatizar para que sea previo o una vez ya que se haya realizado el trabajo. Y se puede utilizar con multiusuarios. Sin problema. Una parte importantísima tiene que ver con la seguridad. Entonces, ustedes podrían aquí tal vez decir, yo quiero todo mi equipo de contabilidad que entre a la plataforma, pero el contador Pedro solamente va a poder ver documentos emitidos y recibidos. No quiero que vea nómina. O nadie quiero casi que vea nómina, lo filtramos. O solamente quiero que vea la empresa uno y no vea la 2 y la 3, pero el contador sí va a ver todo. Todos los perfiles relacionados con seguridad. Luego, dice, para el envío de información, ustedes pueden desarrollar el mecanismo. Sí, bueno, creo que esto es relacionado con la conexión entre ERPs. Y la contesto, Arturo, si te Ujú. parece bien. Sí, depende justamente del acceso que tengan. Si por algún motivo hay alguna restricción de seguridad corporativa, pues tenemos diferentes opciones, ¿no? Para hacer esta conexión y para que ustedes puedan utilizar el software. Luego dice, los FDIs de tipo pago, el sistema los procesa para dar tanto importes de impuestos como pagos proporcionales respecto del CFDI relacionado y por moneda de expedición. Sí, hay aquí. Hay una parte, bueno, lo primero que les diría, sí, el tema de la moneda es importantísimo y el tema de la moneda lo tenemos bastante cubierto porque siempre presentamos todas las monedas con las que hemos trabajado. Voy a abrir aquí esta vista. Puede ser que hayan hecho la transacción en cierta moneda y el pago incluso en una moneda distinta. Entonces aquí, si se dan cuenta, lo que dice MX ya está convertido, que es al final como lo revisa la autoridad. Pero si trabajamos con una moneda de origen, entonces esa información es donde aparece el monto. Y evidentemente al tener yo la moneda, y la voy a agregar, aunque en este ejemplo la verdad es que no tenemos moneda en dólares, este ejemplo es de una empresa del mismo grupo que se dedica a hacer arrendamiento de inmuebles. No lo tengo aquí. Entonces aquí solamente trabajamos con pesos, pero déjenme mostrar por acá para que sea un poco más fácil de visualizar. Aquí voy a tomar los documentos recibidos y voy incluso a iniciar una consulta desde cero. Le agrego la moneda y aquí voy a agregar el subtotal, tanto en la moneda de origen como la información ya convertida a pesos. Entonces, una vez que tengo estos datos, si tuviera yo un tipo de cambio y una moneda que no fuera pesos, dólares, cualquier otra moneda, aquí ya estaría viendo los montos de una manera diferente. Y ya cuando comienzo a agregar la información relacionada a los complementos de pago, precisamente lo que me va a traer es cómo está convertido y además convertido con base en dos variables. Una, la moneda al momento de la transacción y dos, aquí ustedes pueden ver que dice TC, que es el tipo de cambio del diario oficial de la Federación. Por lo tanto, estoy trabajando con tres datos diferentes y en ese ejemplo se van a ver perfectamente. El dato número uno es el de la moneda de la transacción. El dato número dos es convertido a pesos con base en el documento y el dato número tres es convertido a pesos con base en el tipo de cambio del diario oficial de la Federación. Estos tres valores son los que nos sirven para identificar ya después el tema de los complementos y de los pagos y hacer los cálculos respectivos de los impuestos. Excelente. Tenemos otra pregunta que es, ¿detecta error en porcentajes de retenciones para recibidos de acuerdo al régimen fiscal? No creo que lo tengamos ahora, pero aprovecho para comentar algo. Hay, y eso, esa pregunta tiene mucho que ver. Si se dan cuenta, al final la autoridad hay muchísimas reglas y situaciones que aplican de manera genérica, pero después de eso ya comienzan a entrar las particularidades. Ha llegado a haber empresas que son, no sé, agencias aduanales y que nos dicen, yo necesito hacer tal y cálculo. Cuando no tengamos algo lo podemos desarrollar, número uno. Y número dos, cuando no tengamos algo porque fue para una empresa en particular,
podemos aquí hacer los respectivos filtros para que lleguemos al dato. Mi punto es, así como ahorita inicié un reporte desde cero, a lo mejor le pude haber agregado, oye, agrégate el régimen fiscal, agrega igual el impuesto, el subtotal, y una vez que tengas esa información, yo sé que para determinado régimen fiscal necesito poner una reducción de tal monto. Ahí está. En este caso solamente tengo el régimen fiscal 2626. Ahí está. Aquí va a ser un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo dos regímenes fiscales. Cuando yo tengo esos dos regímenes fiscales y le agrego ya después el documento, podría agregar una regla calculada donde le diga, si el régimen fiscal calculado es igual a 601, entonces tu tipo de cálculo va a ser de, no sé, de 2.55. Y si es de 629, tu tipo de cálculo va a ser de 2.87. En el momento que yo meto la fórmula, evidentemente lo puse así, hago una fórmula calculada que ya va a estar relacionada con la información. Mi punto entonces lo que le quiero transmitir es, si no tenemos el reporte ya existente, podemos armar en conjunto el reporte para que les sirva exactamente como lo necesitan. Una vez que está armado, lo guardan y ya dicen cálculo basado en régimen fiscal, para que el día de mañana cuando lo vuelvan a necesitar, lo arman. Esa es una funcionalidad bien interesante que ya está más vinculada con las particularidades. Aquí tengo muchos, evidentemente, pero ya aparecería el reporte basado en el régimen que acabo de construir. Bueno, aquí hay uno incluso diferente, ¿no? Entonces, no lo tenemos seguramente, lo podemos hacer. Perfecto. Bueno, tenemos muchas otras preguntas. Creo que por el tiempo no vamos a poder contestar todas. Vamos a compartir la grabación, vamos a compartir la presentación. De igual manera, en los correos viene el contacto al que pueden enviar solicitud. También estoy dejando mi correo por aquí en el chat, entonces directamente puedo recibir solicitudes sin ningún problema. Si no, pues igual pueden contactar al correo que viene ahí y se direccionan al área de tecnología, igual no hay ningún problema. Muchas gracias por su asistencia, Arturo, muchas gracias por la presentación, estuvo increíble y pues bueno, quedamos pendientes de cualquier necesidad con la que les podamos apoyar. Saludos a todos y que tengan excelente día. Buen día a todos, gracias.